Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leticia Fabiola Valadez Guillermo y en representación del equipo número 1 conformado por Alejandra Hidalgo, Jaime Mendoza, Ana Muñoz y Gustavo Rodríguez. El día de hoy les voy a compartir el video que forma parte del producto final de la asignatura de Estrategias Docentes Centradas en el Aprendizaje impartidos por la maestra Nora Esther Bayona Ramírez. En el artículo de Calderón y Loja, Un cambio imprescindible en el rol del docente en el siglo XXI, presenta una visión acertada y necesaria sobre la transformación del papel del docente en la educación actual. Es fundamental que los docentes sean capaces de adaptarse a las nuevas realidades educativas y tecnológicas, pero sobre todo que estén dispuestos a actualizarse y aprender de manera continua para poder formar a los ciudadanos del futuro. En mi opinión, el artículo presenta una visión acertada y necesaria sobre el papel del docente en el siglo XXI. La transformación de la figura del docente es fundamental para poder responder a las necesidades y desafíos de la educación en la actualidad, ya que los docentes deben de ser capaces de fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación en los estudiantes, además de utilizar las tecnologías de manera efectiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por último, quisiera compartir que considero que es fundamental que los docentes estén dispuestos a actualizarse y aprender de manera continua, que estén abiertos a nuevas metodologías y herramientas educativas, ya que esto no solo va a beneficiar a los estudiantes, sino que también al propio docente, puesto que éste podrá desarrollar nuevas habilidades y competencias. La lectura de Calderón y Loja 2018, Un cambio imprescindible, el rol docente en el siglo XXI, me resultó un poco conflictiva debido a que por momentos percibía que las ideas propuestas abordan la tecnología y las herramientas digitales como una amenaza difícil de controlar. También pude leer entre líneas que se presentaba que la era digital es como un ente externo que busca espacio entre las aulas, entre el diario vivir de los estudiantes y en la formación y el desarrollo de los docentes. Sin embargo, gracias al comentario de Godsens y otros 2015, pude comprender mejor la lectura, pues ellos sostienen que la configuración de un modelo docente está condicionada por la experiencia personal y social vivida, con base, por un lado, en lo que se considera y desea que debe ser el rol y el estilo docente, y por otro lado, lo que es la realidad formativa y o profesional que se vive. Considero entonces que la mejor apuesta al rol docente, ya sea en formación o ejercicio, es el de ser un orientador y guía en el aprendizaje centrado en el estudiante, con metodologías innovadoras que promuevan la participación activa y colaborativa, de manera que sumen a la formación integral de las y los estudiantes. Sin duda, las metodologías abordadas a lo largo de la asignatura estas semanas pueden ser los cimientos para ir desaprendiendo los viejos esquemas educativos y, a su vez, esta experiencia teórica nos brinda el tacto y la habilidad para implementar estrategias digitales contextualizadas. La lectura titulada Un cambio imprescindible, el rol del docente en el siglo XXI, es una invitación que nos hace a reflexionar sobre la práctica docente en nuestros días y la implementación de estrategias actuales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como futuros profesionales de la educación, es importante que tengamos en cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje ya no se centra en el docente, tal como lo establece el paradigma conductista, en el cual el profesor es quien posee todo el conocimiento de un tema y se los explica a los estudiantes para que puedan adquirir dicho conocimiento. Hoy en día, el docente pasó a ser un facilitador del aprendizaje, es decir, un guía para apoyar al estudiante en la construcción de su propio aprendizaje. Aunado a esto, la globalización exige una educación innovadora que utilice las tecnologías de información y comunicación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo cual las estrategias para esta labor deben implementar el uso de estas herramientas en todos los niveles educativos,
Si bien aún se está lejos de lograr que todas las personas puedan tener acceso a los recursos digitales, la escuela debe ser un lugar en el cual los estudiantes puedan tener un acercamiento al conocimiento y uso de este tipo de herramientas. En la actualidad existen diversas estrategias que hacen uso de las TICs en las aulas, dependiendo del nivel educativo de los estudiantes, sus intereses y motivaciones, así como de los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar. Se pueden utilizar este tipo de recursos, tales como la proyección de videos, la gamificación, la telecomunicación, imágenes interactivas, el Flipped Classroom, entre otros. La importancia de estas técnicas innovadoras recae en que permiten la participación activa y colaborativa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, además de que los mantienen motivados en la adquisición de nuevos conocimientos. Hola, buenas tardes, soy Jaime Manuel Mendoza Naya y para dar mi opinión con respecto a este tema en específico de lo que debe de hacer un docente actualizado o bien en el siglo XXI, centrándome en la manera de enseñar, quisiera primero aclarar que tal cual como se lee en el documento de Calderón P. y Loja H., la enseñanza se tiene que ir actualizando. Y es que estoy consciente de que posiblemente muchos docentes no se puedan adaptar con toda facilidad a lo que son las TICs. Sin embargo, nuestra labor no es que se adapten a nosotros los docentes, sino que nuestra labor es buscar que puedan explorar sus capacidades, habilidades e incluso buscar llamar la atención ante el conocimiento de las diversas materias o asignaturas que se llevan académicamente. Así pues, se debe de tener en cuenta que todos y cada uno de los alumnos aprenden de diferente manera. Por eso hay tantas formas por las cuales se pueden hacer una misma actividad. Utilizar un esquema para organizar información, hacer un cuestionario, etcétera. Hay diversas. A lo que voy con todo esto es de que un docente va a buscar que su alumno aprenda, teniendo en cuenta que cada alumno puede ser más fácil organizar su información de diferente manera que la de otro alumno. Además, hoy en día hay herramientas tecnológicas con las cuales el alumno puede adentrarse en lo que son las TICs, como lo es el uso de un procesador de textos, Word, por ejemplo. También hasta crear diferentes presentaciones en línea utilizando Canva, por ejemplo, que no necesariamente vuelven un experto al alumnado en lo que son las TICs, pero permite que el alumnado explore y exponga más de lo que puede llegar a ser su creatividad y pueda explayarse con eso. En fin, el uso de las diferentes estrategias puede permitir al alumnado aprender con mayor facilidad e incluso explorar sus capacidades y habilidades para prepararlo para el futuro tecnológico en el que actualmente vivimos. Eso es lo que un docente, según mi opinión, debe de hacer hoy en día en el siglo XXI. Hola, mi nombre es Alejandra Hidalgo y me gustaría compartir que tras la lectura del documento presentado por Calderón y Loja 2018, pude generar una perspectiva un tanto más crítica en referente a estas competencias que tendríamos que desarrollar como futuros docentes para que los retos a los que nos enfrentamos en el siglo actual sean atendidos desde los recursos que tenemos disponibles y que en ocasiones no pueden estarse no aprovechando. En este sentido, lo primero que identifiqué y que me hizo retroceder 2 pasos en referente a lo que yo creía es el uso de las tecnologías como un recurso indispensable para innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje que podemos brindar al alumnado. Principalmente, esto parte de mi experiencia en el trabajo comunitario, donde muchas veces el acceso a tecnologías llámese celulares, computadora, internet y demás, pueden ser bastante limitados. No obstante, después de esta lectura, ahora comprendo que el uso de las tecnologías de la información no se limita solo a clases online, sino que va mucho más allá, ampliando la gama de oportunidades que tenemos. Por ejemplo, quizá podríamos no tener una videollamada, pero sí podemos elaborar toda una gama de herramientas y materiales que funcionarían incluso sin internet y que seguramente al ser una herramienta innovadora captaría la atención del alumnado.
Otra de las cosas que identifiqué y que ya había considerado previamente, pero que sigue siendo una limitante en el sistema educativo, son las metodologías convencionales, y tenemos que nosotros abrir las posibilidades tanto para nuestros alumnos como para otros docentes. Tenemos que ayudar a que se entienda que hay toda una gama de estrategias innovadoras que pueden lograr un aprendizaje más significativo. Y bueno, por último quisiera cerrar con esta reflexión e invitación para mí y para quienes puedan acceder a este video de 1. Abrir los ojos a la inmensidad de posibilidades y recursos con los que contamos. Y 2, tenemos que entender y adaptarnos a los grupos para hacer procesos conscientes de atención a la diversidad y a todos estos retos a los que nos enfrentamos hoy en día. A modo de cierre, podemos mencionar que como equipo logramos trabajar de forma colaborativa para el desarrollo de las actividades propuestas a lo largo de la asignatura. En este sentido, el aporte de ideas que cada integrante del equipo proporcionó fue de gran relevancia, ya que nos permitió complementar las ideas y tomar acuerdos para alcanzar exitosamente el objetivo de cada actividad planteada. Adicionalmente, el trabajo individual realizado en algunas actividades nos permitió reflexionar sobre los temas abordados de una forma más profunda. Cada una de las unidades y actividades representó una oportunidad para rescatar los conocimientos previos relacionados con la labor docente que en general hemos adquirido en la licenciatura hasta el momento, pero también adquirimos conocimientos nuevos relacionados con las diferentes estrategias docentes enfocadas al aprendizaje activo de los estudiantes que se pueden implementar en las sesiones de clase dependiendo del contexto escolar y el objetivo de aprendizaje que se pretende alcanzar. Consideramos que nuestro desempeño en general fue bueno porque cada miembro de este equipo tuvo el compromiso de contribuir desde su expertise, pero también desde sus áreas de oportunidad. No obstante, creemos que todo proceso siempre puede continuar mejorándose y cada uno de nosotros toma ese compromiso tanto por nosotros mismos y por todas aquellas personas con las que podemos tener un proceso de enseñanza-aprendizaje en el futuro. También, en este sentido, consideramos que se lograron adquirir competencias de la asignatura y también creemos que los ejercicios prácticos que tuvieron que llevarse a cabo fueron un elemento indispensable para que esto fuera posible. Adicional a todo esto ya mencionado, queremos externar que para nosotros fue inmensamente enriquecedor habernos tenido que enfrentar a un proceso de implementación diferente a lo que habíamos pensado. Es decir, el haber tenido que aplicar las estrategias docentes en un grupo de primero de primaria fue algo que tuvimos que adaptar para cumplir con la actividad, pero que al mismo tiempo nos puso el importante reto de tener que adaptar la estrategia y la sesión en general a la etapa de la vida, al nivel académico del grupo, a las circunstancias tecnológicas, etc. Creemos que fue un proceso de aprendizaje sumamente valioso que contribuyó al desarrollo de las competencias esperadas. Finalmente, para cerrar con esta maravillosa experiencia, creemos que todo proceso siempre puede seguir mejorándose y quizá una de las cosas que tendríamos que hacer es el prever los diferentes escenarios que pudieran presentarse al implementar las sesiones. Además, nunca hay que perder de vista que aunque no todo salga de la manera en la que quisiésemos, las experiencias siempre servirán para seguir forjando las competencias desde nuestro rol como futuros docentes. Muchas gracias.